Vamos a definir ahora las herramientas que son parte de la programación funcional, que por una parte va a ser MAP. Vamos a empezar con ella, vamos a definir justamente qué o cómo nos sirve esta herramienta. Entonces nos dice que va a aplicar una función a todos los elementos de una colección. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esta herramienta map. ¿De acuerdo? Vamos a definir una variable que va a ser una lista donde nosotros vamos a incluir los siguientes valores. Vamos a generar una variable con esta herramienta y vamos a añadirla también con la función lambda. Entonces recuerden que para un lambda tenemos que definir justamente cómo se va a comportar o qué valores son los que va a representar esa vez que se manda a llamar la función lambda que se pueda ejecutar. Entonces, para que nosotros observemos cuál es la función o cuál sería el resultado de aplicar esta herramienta en nuestras funciones, vamos a crear ese print que nos dé la forma en que nosotros estamos agregándolo. Entonces, a diferencia de una función de orden superior, que era lo que vimos la clase anterior, teníamos que hacer definiciones, ¿no? Definiciones de ese ciclo que pudiera recorrer justamente todas estas partes sin que yo tenga una herramienta que lo haga de otra forma más eficiente. Entonces aquí queda un poco mejor definido lo que se refiere a la programación funcional. Es decir, que yo pueda encontrar caminos más cortos a generar los mismos resultados con menos código, ¿de acuerdo? Entonces, esas herramientas justamente se van creando como para ir comprimiendo partes de código que necesitarían algunas otras definiciones o ciclos para poder llegar. Entonces, estas funciones ya están justamente creadas, son llamadas y tienen el mismo resultado. Si no, yo tendría que definir todas estas partes que hacen lo mismo con el ejemplo anterior, que ocupamos ese ciclo for para que hiciera ese recorrido. Entonces vamos a ver ahora la herramienta filter o la función de cómo lo vamos a generar nosotros en Python. Entonces esto es lo que nos va a ayudar. Esta herramienta va a crear un filtro de elementos en una colección o de una colección de datos, ¿de acuerdo? Y esto va a hacerlo basándose en una función. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a definir nuestra lista de números y vamos a agregar algunos datos más que la sesión anterior o el ejemplo anterior, y vamos a definir o vamos a querer encontrar justamente con ese filtro cuáles son los que son pares. Entonces, para que yo pueda mandar a llamar esta herramienta o esta función, tengo que hacerlo a través de definir la función lambda, que es la que me va a decir cómo se tiene que comportar, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que ese porcentaje me representa un módulo, lo cual va a trabajar con los residuos y pues me va a generar que al dividirlo, los que me generen cero son los que yo voy a llamar pares, ¿de acuerdo? Entonces aquí simplemente estoy acabando con mi parámetro de la lista para que yo pueda mandarlo a llamar en el print, ¿de acuerdo? Entonces print lista
y voy a llamar variable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar cómo crea el filtro de nuestro lista. Entonces veamos, ¿no? Lo que quisimos filtrar fue los pares y lo hicimos a través de esta herramienta que va aunada a nuestra función lambda, ¿de acuerdo? Que es la que estamos llamando por esta ocasión y nos puede hacer la función del filtrado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar por último cómo observamos una herramienta o cómo trabaja una función diferente que es reduce dentro de Python. Entonces recuerden que programación funcional pues lo que está tratando es tratar de generar funciones que podamos llamar y eso nos facilite o nos deje espacio para que las ideas o la problemática que vamos a atacar con este código pues vaya encontrando salida justamente, ¿no? Que podamos abarcar con esas funciones algunas definiciones o algunas problemáticas que tienen que estarse llamando constantemente y que gracias a eso nosotros vamos a poder justamente llegar a las instrucciones necesarias para cumplir pues un proyecto o resolver alguna problemática, que es lo que nosotros vemos dentro de clases, ¿no? Que nos dejen alguna situación o se nos plantea alguna situación que nosotros tengamos que pues ejecutar, ¿no? Entonces vamos a observar cómo se vería esta herramienta reduce en Python para que nosotros podamos conocer la sintaxis. Entonces recuerden que estas definiciones que estoy dando aquí son parte de lo que necesito definir para poder mandar a llamar estas herramientas. Vamos a igual a extender la explicación de lo que estamos viendo en los ejemplos que tengamos ya aplicados, ¿de acuerdo? Estos son ejemplos nada más que estamos presentando para conocer la sintaxis y pues también la semántica de cómo estamos o cómo se manejan las funciones en este paradigma, ¿de acuerdo? Entonces igual recuerden que lambda lo estamos definiendo para que nos dé valores de regreso o de retorno según las definiciones que tenga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta herramienta? Pues reduce una colección a un único valor aplicando una función de acumulación, que es en este caso esta suma que estamos definiendo. Entonces, para ello, vamos a mandar llamar nuestra variable donde pusimos nuestra herramienta y pues que nos pueda mostrar cómo está haciendo efecto de poder reducir nuestros valores de la colección o de la lista y los está generando en un único valor que pues aquí se genera mediante una suma, ¿de acuerdo? Y para terminar esta sesión vamos a conocer los conceptos de inmutabilidad y aquellas colecciones que tenemos que marcar como inmutables también, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir primero a qué nos estamos refiriendo con esta inmutabilidad o con estas colecciones que van a ser inmutables. Entonces, en programación funcional se va a fomentar el uso de colecciones inmutables
como las tuplas, que en nuestra clase de colección de datos vimos que estas tuplas, a diferencia de las listas, pues son colecciones de datos que no cambian, que no se pueden modificar. Y estamos hablando del tamaño que tienen, ¿de acuerdo? Entonces esto de los conjuntos, pues tiene que ver con la definición también que tenemos en matemáticas de una función. Entonces vamos a dar un ejemplo rápido de una tupla que justo nos genera o nos deja ver este concepto que sea una colección inmutable. Entonces, si yo defino, por ejemplo, que mi tupla represente algo para lo cual no está creada, pues seguramente esto me va a marcar un error, ¿de acuerdo? Porque justamente lo que se trata aquí de definir no es como tal la sintaxis de qué es eso de inmutabilidad, sino que quede fijado que en la programación funcional se requieren este tipo de colección de datos o este tipo de funciones que contengan estas colecciones para que puedan ser ejecutadas. Porque en dado caso, si pudiera yo transformar esos espacios, las funciones perderían como la capacidad que tienen para ejecutar sus instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces el uso de colecciones inmutables pues ayuda a evitar errores justamente relacionados con la mutabilidad de estos datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver nada más cómo se vería esto o qué nos va a marcar una vez que nosotros le estamos pidiendo algo más a la tupla de lo cual no está definido. Eh, chequen esa presentación que hicimos de la clase de colección de datos y tenemos ahí cómo es que definimos las tuplas, listas y diccionarios y a partir de los índices que también tenemos y por qué en este caso, si lo estoy ordenando como vacío o estoy iniciando desde el índice, porque yo no le puedo pedir un valor más, un espacio más a un valor o a una colección que tiene que ser justamente inmutable.